Nación. Es un placer y un privilegio en el Día Mundial de los Archivos tener de nuevo en los estudios de Colombia Hoy Radio a la directora del Archivo General de la Nación, el custodio de la memoria de nuestro país, la doctora Ivonne Suárez Pinzón. Directora, bienvenida a Colombia Hoy Radio de nuevo. Verla aquí Buenos días, es un placer. El placer es mío. Gracias por la oportunidad de llegar nuevamente a los colombianos y colombianas que los escuchan con tanto interés. En esta semana en Colombia Hoy Radio, aquí en el Informativo de la Mañana, difundimos la información, la noticia que los archivos del extinto DAS están bajo custodia del Archivo General de la Nación. La doctora Ivonne nos lo dijo aquí también, en primicia. En primicia, sí, señor. Aquí en Colombia Hoy Radio cuando eso ocurrió, pero ya hubo la entrega formal y se está en ese trabajo. Y comienzo por allí, doctora Ivonne. Comienza un trabajo fundamental, importante para la reconstrucción de la memoria de la verdad de nuestro país con estos archivos. Bueno, es realmente un programa más amplio de lo que tú estás diciendo, porque tengo una muy importante noticia para contarles. Es que sí, nosotros tenemos desde años atrás los archivos del extinto DAS. Estamos trabajando con la Jurisdicción Especial para la Paz para encontrar cuáles serán los nuevos mecanismos para su consulta. Para esto hicimos unas mesas taller que convocó la JEP después de un auto que produjo dándole nuevas facultades al Archivo General de la Nación para el manejo de estos archivos, y tuvimos presencias muy importantes, posiciones muy importantes sobre las cuales todavía no tengo autorización de dar resultados, pero que son muy esperanzadores en función de las posibilidades de construcción de memoria del país. Aparte de eso, en relación con la recepción del archivo de la Comisión de la Verdad, hemos inaugurado un nuevo data center que nos permitirá alojar toda la información digital en condiciones muy favorables. Esperamos que ustedes puedan un día acompañarnos en el Archivo General de la Nación y podamos mostrarles esas condiciones digamos, locativas en las cuales se va a alojar el archivo de la comisión, que fue recibido por palabras del señor presidente de una manera maravillosa. Ese sí me lo pido. Pues vamos a tener que pelear. Su merced va a ir para señal memoria y bueno, ahí vamos a tener que pelear para hacer esa ira. Ese sí me lo pido, ir al archivo a hacer ese trabajo. Porque yo ya estaba haciendo avanzada con el jefe de prensa. Pero yo le invito, mi querido Carlos, a que yo llevo la cámara. Directora, mire, yo le quería preguntar también por eso, porque el Archivo General de la Nación recibió para la custodia todo el acervo documental de la Comisión de la Verdad. Usted ya nos estaba contando un poco, son más de 30.000 folios, y nos dice, ya estamos disponiendo un lugar para poder organizar toda esta información de manera digital. Es un trabajo, aparte de, por supuesto, muy importante, como lo es el tema de los archivos para la construcción de memoria y para el país, pero también la clasificación, la organización de esos documentos. ¿Cuánta gente tienen en esa? Mira, tenemos muchísimo trabajo, pero empecemos por reconocer el trabajo de la Comisión de la Verdad. Sí. La Comisión de la Verdad no nos entregó esa documentación, ni la digital, ni la que está en soporte papel, desordenada. No. Es maravilloso ver cómo ellos nos entregaron todo absolutamente organizado, todo digitalizado, todo inventariado y toda la documentación valorada para saber qué mecanismos de consulta se deben aplicar. De manera que es cierto, nosotros tenemos muchísimo trabajo para todo ese acervo tan organizado que recibimos, saber cómo lo vamos a incorporar y cómo lo vamos a introducir en nuestras disciplinas, funcionales de la institución, para ponerlo al servicio de la gente, que es lo que nos interesa. Que no nos vaya a pasar lo que nos señalaba el señor presidente en el acto de entrega, cuando decía: hemos tenido ya 2 comisiones antes de esta comisión, 2 comisiones de verdad. Se hicieron archivos y se tienen muy conservados, y sin embargo seguimos
en el mismo conflicto y en la misma problemática. Por lo tanto, la pregunta que él nos hacía y que nos invita precisamente a agilizar todos esos mecanismos de consulta y de investigación de la documentación es, bueno, muy bien tener los archivos, pero tenerlos ¿para qué? Uh-huh. Esa es la misma pregunta que vincula a todos los archivos de derechos humanos, al de la Comisión de la Verdad, pero también al del extinto DAS del cual estábamos hablando. Sí, logramos ponerlo en condiciones, pero ¿para qué? Tenemos cómo vamos a ofrecerlo al servicio de la consulta y para que pueda realmente ser un soporte de la democracia, porque si no, seguimos repitiendo y con los archivos muy bonitos, muy bien guardados. Claro. Allá en Anaqueles, allá quedan bien. Y cómo la gente se puede acercar a ellos, ¿no? Pero para eso ustedes están además utilizando nuevas plataformas y diferentes formas de narrativas, como el podcast, que hace unos días escuché un podcast justamente de ustedes que fue emitido por Radio Nacional, donde hablaba de cómo un músico, un chico que hacía parte de una guerrilla, se desmoviliza y la música lo salva y cuenta su historia. Entonces también están optando por esas plataformas y opciones diferentes para que la gente se acerque a esta información tan valiosa. Doctora Ivonne, es que estamos hablando de un archivo de la Comisión de la Verdad que fácilmente pueden ser 15.000 testimonios según el registro, ¿no? Más de 23.000 horas de investigación. Todo ese archivo... 30.000 audios tenemos. ¿Cuántos? 30.000 audios. 30.000 audios. Y 30.000 folios. Imagínense ustedes. No, 30.000 audios. Audios, solo audios. Solo audios son 30.000. 30.000 audios. Ahora, todo ese recuento para preguntar sobre la reserva de este archivo. ¿Qué de este archivo es de reserva absoluta y cuál es de consulta libre para cualquier colombiano que tenga inquietudes sobre nuestra historia, sobre nuestro conflicto histórico? ¿Todo se puede consultar o hay cosas que no? Gracias al estado en el cual recibimos la documentación de la Comisión de la Verdad, todo se puede consultar, pero no todo se puede conocer hasta el último detalle. Es decir, quiero explicar todo eso. Se puede consultar, pero no todo es de libre conocimiento. Exactamente, ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos constitucionalmente una reserva que es la del habeas data, que la retoma la ley de transparencia, que la retoma nuestro protocolo de manejo de archivos de derechos humanos. Eso hace que yo no pueda permitirle a cualquier ciudadano conocer el nombre de cualquier persona que dio una entrevista, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? En ese caso hay una reserva, pero una reserva que, gracias al sistema que generó la Comisión de la Verdad, no hace que la entrevista no la pueda conocer el público, sino que esté anonimizada de tal manera que el público puede acceder, puede conocer los hechos, pero no se toca la fuente. La fuente, sí, exactamente. La fuente. Eso que ustedes llaman la fuente, que nosotros llamamos pues el productor originario, eso es lo fundamental, pero llegar a todos los archivos con ese estado en el cual nos entregó la Comisión de la Verdad es sumamente difícil. Eso se necesita personal y recursos. A veces yo me preguntaba, bueno, ¿y entonces con qué trabajó la Comisión de la Verdad? ¿Cómo hizo para avanzar tanto este proceso? Eso es un regalo que la Comisión, además de todos sus aportes, además de sus recomendaciones, además de sus estudios, le hace al país. Nos entrega eso, pero listico, como se dice. De una vez. Doctora Ivonne, siguiendo por esa línea, desde el punto de vista académico, de trabajos de especializaciones, posgrados, maestrías, doctorados, o labor periodística, periodista o investigador que quiera hacer un libro sobre algún hecho de los que están allí, en lo de la Comisión de la Verdad, en el tema del DAS, ¿tiene el acceso con los obvios requisitos para ello? ¿O cómo, claro, qué tendrían que hacer? Perdón, ¿estamos hablando del DAS o estamos hablando de la Comisión de la Verdad? De los dos. Por ahora son absolutamente diferentes. Sí, comisión sí. ¿Por qué? Comisión sí, ¿cierto?
porque está en condiciones ya de poderlo entregar al público, y es más, estamos invitándolos a los periodistas y a todos los investigadores nacionales y extranjeros a que vengan y empiecen esas investigaciones. Para eso está el archivo, para eso lo entregó la Comisión de la Verdad al país. Ese es uno. Cerramos, ese es uno. Ahora das. Ahora das. Es un punto de debate muy interesante. Hasta ahora no, hasta donde va la reglamentación, ni los periodistas ni los investigadores se pueden acercar al archivo del DAS, a la información del archivo del DAS, ni siquiera a entrar en los depósitos de los archivos del DAS. Solo pueden entrar al archivo del DAS a hacer consulta personas acompañadas de un ente jurídico, y es el ente jurídico quien solicita la consulta, y entonces nosotros con la Dirección Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación programamos la visita y hacemos todo lo necesario con todos los protocolos de seguridad que maneja el archivo para que puedan ir. Eso está así reglamentado por la ley, por el decreto 2143 y por pues muchos desarrollos normativos a nivel de inteligencia y contrainteligencia y a nivel del Archivo General de la Nación, que tiene que regirse por la normatividad. Ahora bien, sí. Entra aquí el auto de la JEP. Entonces, nosotros, como Archivo General de la Nación, tampoco teníamos derecho de ver nada. Solo podíamos hacer la conservación, que era una conservación que cómo vamos a hacer si no podemos hacer nada. Básica, por decirlo así. No, sí, pues, era teórica, pues, ¿para qué? es teórica, y la custodia pues porque lo tenemos dentro del Archivo General de la Nación y para de contar. Y todo lo que referido al acceso estaba reservado a la Dirección Nacional de Inteligencia. El nuevo auto que emitió la JEP, el auto 182 de este año, el Archivo General de la Nación recibió las facultades de entrar y proceder a hacer organización del archivo. Hablaremos más adelante de esto porque es que eso es todo son muchos detallitos, ¿cierto? Bueno, entonces, gracias a ese auto, entonces ya el Archivo General de la Nación puede entrar para ver cómo está la documentación y empezar el trabajo con ella. Pero antes no era absolutamente posible. Ahora, esos términos no están fijos, están en discusión y son los términos sobre los cuales yo espero, cuando tengamos un nuevo auto de la JEP, aclarando todas las nuevas condiciones jurídicas que se van a presentar, porque se van a presentar muy nuevas, lo vimos ya en la reunión que tuvimos el 6 de junio esta semana. Yo espero poder venir y contarles qué se resolvió y cómo vamos a avanzar. Siempre bienvenida aquí para contar este tema. Es prácticamente nuestro ADN de contar la información tal como es. ¿Cómo no hacerlo con este material histórico como son los archivos? Ahora, Señora. Hay algo muy importante que les quiero contar, ¿cierto? La noticia, lo que nos traía. Sí. No, tengo otra todavía más. No, Eso se pone bueno. El Archivo General de la Nación recibió en el auto 182 la posibilidad, como les decía, de ingresar. Entonces ya podíamos ingresar y podíamos mirar la documentación para los procesos técnicos archivísticos necesarios. Los archivos no los organizan máquinas, desafortunadamente, porque sería muy rápido. Son personas y es muy costoso el proceso de organización y de los trabajos que hay que hacer archivísticos, porque requiere mucho personal y el personal, pues eso hace que los proyectos sean costosos. De manera que nosotros nos dijimos, bueno, y entonces la JEP nos autoriza a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar si necesitamos recursos y nadie sabe cuántos recursos necesitamos? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Exactamente. De manera que entonces el personal del Archivo General de la Nación, personas muy responsables, no todo el personal, sino algunas personas muy seleccionadas, decidieron hacerle un regalo a la construcción de paz del país. Y entonces trabajaron gratuitamente
complementario a su trabajo, a su jornada normal y todo lo demás, para poder hacer un prediagnóstico de la situación de los archivos, un prediagnóstico que calculamos en 330 millones de pesos. Ya yo les había contado que el ministerio y particularmente el Archivo General de la Nación es muy pobre, de manera que pensamos que es un esfuerzo, pero los y las funcionarias estaban felices porque decían, por fin tenemos una cosa concreta en la que nos digan que podemos aportar a la construcción de paz, porque todo el mundo le decía a uno, usted aporta a la construcción de paz, pero ni sabemos por qué camino ni qué cosas ni concretas. Entonces estaban felices. ¿Y qué hace ahí? Logramos entonces levantar gracias ese de parte de todos los prediagnóstico. colombianos. Mil gracias. Obvio. Sí. No, eso es puro amor a Colombia. De manera que levantamos ese prediagnóstico y logramos también hacer los cálculos de lo que significa el diagnóstico, que es el primer paso que se requiere para la organización de un archivo. Después de eso ya viene organización, clasificación y finalmente tendremos pues los inventarios y estableceremos, como lo pudo hacer la Comisión de la Verdad, cuáles son los documentos que sí se pueden acceder, cuáles no, y cómo los que no, supuestamente no, entre comillas, deben ser tratados archivísticamente para que sí puedan finalmente ser accesibles. Así como los documentos de la comisión. Tal cual, el mismo trabajo. Exactamente. Pero para llegar a eso, imagínense ustedes, y se hay un necesitan tiempo recursos. y unos recursos, sí, claro, señor. Pero esa noticia sí la puedo dar y todavía no es la otra noticia. Ay, doctora Ivonne, nos van a regañar. No, mentira, vamos. Pero la noticia es que entre quienes nos acompañaron estuvimos muy felices de recibirlo en la citación de la JEP para la mesa técnica. Fue el señor ministro de Defensa, y él se comprometió con el Archivo General de la Nación a ayudarnos a gestionar los recursos para que pueda ser efectivo el diagnóstico, que es el paso necesario. que sí. Paso 1. O si no nos sabía, decimos una vaca. Porque... El ministro anunció que va a sacar platica. No, pues bueno. el ministro, bueno, a sacar y a gestionar, ¿no? No sí, obviamente que la va a gestiona con sacar Hacienda. toda, pero va a ayudar a la gestión, claro, y eso es conseguirlo. importantísimo. No, estábamos pues absolutamente felices, queríamos casi que abrazarlo. Allí no se aplaudía, pero yo no pude contener la emoción y lo aplaudí cuando terminó de hablar, además porque su intervención fue muy interesante por muchas cosas de las cuales hablaremos cuando ya haya un auto de la JEP que nos autorice a decirlo. Finalmente, doctora Ivonne, 8:53, la noticia para los colombianos y las colombianas. La noticia para los colombianos y las colombianas es maravillosa. Es que seguimos avanzando en esta captación de archivos de derechos humanos, en salvar este patrimonio del país para que pueda conocer la memoria, para que pueda investigar lo que nos ha pasado en este horroroso conflicto. La noticia es que el Archivo General de la Nación va a recibir también, así como recibió el archivo de la Comisión de la Verdad, va a recibir el archivo de la Unidad de Restitución de Tierras. Muy buena Ahí noticia. está la Es noticia, quizás señores y el señores. segundo, quizás el segundo más importante archivo de derechos humanos, más allá de lo que va a conformar dentro del Archivo General de la Nación, Comisión de Verdad, Sistema Integral, Comisión, JEP y Unidad, pero el otro quizás más importante del país, porque todos sabemos que el problema de la tierra ha sido absolutamente fundamental y central en todo. El detonante histórico de gran parte de este conflicto. Sí, exactamente. Sí. Entonces, van a ser en total, cuando terminemos con algunas regionales y demás, cerca de 2.000 metros lineales de documentación que vamos a recuperar, vamos a organizarlos en el Archivo General de la Nación, vamos a salvaguardarlos, y el interés fundamental de la Unidad de Restitución de Tierras y del Archivo General de la Nación es hacer lo mismo, ponerlos al servicio, que sean realmente factores de construcción de democracia, de paz y de comprensión de la realidad, para evitar pues que sigamos en la repetición. Pues importante noticia. Muy importante. Mucho.
Maravilloso. Y me imagino que, pues, bueno, dentro de este archivo estará todo el tema de la unidad de restitución de tierras y algunos titulares y algunas situaciones que ocurrieron en Colombia, comenzando este siglo. ¿Sabe? Cuando, déjeme terminar Sí. con este tema, cuando le decían en las regiones colombianas, o me vende usted o le compro a su viuda. Opa. Titular que hicimos alguna vez en la agencia Colprensa con lo que estaba ocurriendo, con esas presiones para apoderarse de las tierras. Por eso decimos, Sí. ese fue el detonante Lo dijo usted Claro. con toda de- certeza. en doña gran Lina. parte del conflicto histórico que después, bueno, desencadenó en otras cosas, pero en gran parte ese fue el desencadenante de todo esto. Claro, sí. Absolutamente. Claro, la tierra ha sido siempre El el epicentro punto del de quiebre. conflicto. Exactamente. Exacto, de manera que creemos que eso es una gran noticia para el país. Demasiado lo es. Y La celebramos. bueno, yo que he trabajado con víctimas puedo decir que las cosas iban lamentablemente a situaciones peores que la que tú nos estás diciendo, de que le compro a su viuda, ¿no? Me hace recordar una situación terrible, pero que me comentaba a mí una víctima, a quien, una señora ya de edad, a quien para obligarla a salir de sus tierras y desposeerla de la tierra, le dejaron el cadáver de su hijo picado en un costal en la puerta de su casa con la cabeza puesta encima y los ojos mirando la puerta para cuando ella abriera la puerta supiera que él estaba ahí. A esas atrocidades desafortunadamente fue que llegamos y por eso es tan importante la recuperación y el trabajo con estos archivos para que podamos reconocer la realidad, ese fondo espantoso de lo que nos pasó y podamos dar el paso hacia la paz. Siempre el conocimiento, siempre la verdad y el Archivo General de la Nación, el custodio de la memoria histórica de Colombia, con estas noticias que nos ha entregado su directora, la doctora Ivonne Suárez Pinzón. Gracias por estar como siempre aquí, directora. Mil Hoy tuvimos más gracias. tiempo, hombre. Y vamos a tener más tiempo. Feliz día del archivo. Feliz día del archivo. Ay, feliz día El del Día archivo. Mundial. Por No esa labor. pudimos darnos el tiempo para comentar algo sobre el día del archivo. Yo sí quiero decir que quienes primero reconocieron la importancia del día del archivo fueron precisamente los alemanes y los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban y al someter una nación a un pueblo, llenaban sus camiones de documentos y se llevaban la documentación a sus países. Eso fue lo que hizo que en 1948 se constituyera el Consejo Internacional de Archivos, paralelo a todas las labores de la UNESCO en función del momento en que nace la política y la preocupación por los derechos humanos. Y este Consejo Internacional de Archivos es el que después va a solicitar la creación del Día Internacional de Archivos, que festejamos hoy, y Sí, gracias Día por la Doctora, felicitación. aquí Claro que rápidamente sí. porque se nos acaba el tiempo, pero para no dejarlo pasar, ¿hay alguna programación hoy especial? ¿Podemos encontrarnos con algo desde el Archivo General de la Nación? Sí, tenemos ahorita a las 9 de la mañana, tenemos a las 9 y a las 10 de la mañana, como tenemos ya tan poco tiempo, y en la tarde estaremos también en una transmisión especial. Pero Listo, ahora perfecto. tenemos 2 conferencias a las 9 y a las 10. Ya en minutos. No, ya mismo. Sí. Bueno, en Para que se instantes. agenden. Sí, De una claro, vez. para De que aquí vayan salen las al conferencias. Facebook del Archivo General de la Nación Buena y puedan invitación. escuchar y participar. Colombia Hoy Radio.